ese es el montaje que nosotros tenemos que hacer para el laboratorio, que está aquí, ¿sí? Este consta, digamos que de unos circuitos que ustedes todavía no han trabajado, pero que van a trabajar más adelante, que son aquí los comparadores. Este es el LM311 que está en la guía y el que ustedes van a comprar, pero ¿sí? Realmente nosotros en la simulación, por cuestión de disponibilidad del paquete de simulación, vamos a trabajar con el LM111. Es lo mismo, o sea, él va a funcionar igual, tiene unas, digamos que unas consideraciones en términos de voltajes de entrada y voltajes de alimentación, pero realmente hace lo mismo y nos sirve para lo mismo. De hecho, la simulación que estábamos montando ahorita se hizo con el LM111, no con el 311, ¿sí? Pero ustedes casi siempre consiguen este en el centro del ¿qué? El 311, ¿sí? Listo. Entonces, ese comparador, pues como su nombre lo dice, compara y funciona de la siguiente manera. Cuando el voltaje que ingresa por la patilla positiva, ¿sí? Es superior que el voltaje que ingresa por la patilla negativa, él va a entregar una salida positiva, o sea, entre comillas 5 voltios, ¿sí? Como diciendo, oiga, sí es mayor, ¿sí? Haciendo esta operación. La cuestión es que aquí, dentro de la pastilla, ellos indican que funciona de manera inversa. Esta bolita indica que niega la salida. O sea, si la salida era 5, realmente la salida la vuelve ¿qué? La vuelve 0. Entonces, si B positivo es mayor que B negativo, él genera un 5. Pero como está negado, realmente genera ¿qué? Un 0. Este señor que está aquí, que es este mismo que está acá, ¿sí? Es un transistor, ¿sí? Y ese transistor lo que hace es, en este caso, va a quedar configurado en corte y saturación. O sea, como un switch. Cuando aquí aparece un 1, él prácticamente pone esto en corte y el mismo punto de acá es este mismo punto de acá, lo cierra el switch. Pero cuando aquí aparece un 0, ¿el qué? Él lo abre. De tal manera que si ustedes ven estas ecuaciones, pues describen el comportamiento del circuito completo, contando aquí con la resistencia de 2K y la fuente de 5 voltios. Que si el voltaje B más es mayor que el voltaje B menos, la salida B0 ya aquí en la resistencia, ¿sí? ¿Es de cuánto? De 5 voltios. Pero si el voltaje B más es menor que B menos, el voltaje es de ¿qué? De 0 voltios, ¿sí? Así funciona, digamos, que cada uno de esos dos comparadores. Este señor es un latch, ustedes lo van a ver con más profundidad en digitales. Digamos que aquí lo que nos interesa es que ustedes sepan es cómo funciona, más no cómo está construido por dentro. Allá lo van a ver, espero que lo miren en digitales. La cuestión es que él es un dispositivo básico de almacenamiento de información. ¿Qué almacena? Un 1 o un 0, o sea, almacena un bit, no almacena más. Entonces, en este caso, el que nosotros vamos a usar es el 74LS279. ¿Sí? El LS de acá es prácticamente, digamos que letras que nos dicen qué tan bueno o qué características tiene esa pastilla. En este caso el LS hace referencia de low speed, baja velocidad. Hay otro que es HS, hay otro que es MC si no estoy mal, ¿sí? De carácter militar. Pero entonces, si encuentran uno que no lo tiene el LS, incluso en la simulación ustedes van a sacar ese el 74279 sin el LS, ¿sí? Probablemente consigan este, probablemente consigan el que dice HS, no importa. Lo importante es que sea 74279, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona él? Aquí tenemos otra vez los mismos circulitos. Esos circulitos indican ¿qué? Inversión. O sea que si entra un 1, realmente dentro de la pastilla entra ¿qué? Un 0, ¿sí? Y si hay un 0, pues realmente en la pastilla entra un 1. Cuando ustedes miren digitales, van a considerar eso como entradas activas en bajo. O sea, ¿cómo así que activo en bajo? Prácticamente cuando nosotros tenemos, por decir algo, que prender una luz o algo, ¿sí? Uno dice, bueno, pues vaya, oprima. Y ustedes consideran la acción de oprimir como una acción lógica positiva. Oprimido, no oprimido, ¿no es cierto? Oprimido, no oprimido. O sea, 1, 0. O sea, se prende con 1, se apaga con ¿qué? Con 0. Aquí al tener las entradas negadas, ¿sí? O con los circulitos, prácticamente me están diciendo es que se activa es con 0, no con 1. Que se activa con un 0. Que se activa con un 0, exactamente. Entonces, estas letras hacen referencia por la Q a salida, ¿sí? La S a set y la R a reset, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona él? Si yo tengo, por decir algo, sus dos entradas en 1 y 1, quiere decir que ni está activo el set ni está activo el ¿qué? El reset. Acuérdense que es lógica inversa. Entonces no están activos. Y su salida no sabemos cuál es, digamos que puede ser 0, puede ser 5, ¿sí? Lo importante es que no está activo. Y la salida está en lo que está y no va a cambiar. O sea, si yo estaba en este estado o en este estado, ¿sí? Y lo cambié a 1 1 sus entradas, la salida no va a cambiar. Se queda en lo que tiene que estar. Entonces revisen este de acá. Si tengo el set en 0, o sea, el set activo y el reset inactivo, la salida automáticamente se pone en ¿qué? En 1 o en 5 voltios. Si yo estoy aquí en este estado, en 0 1, y luego pongo este estado 1 1 a las entradas,
¿sí? La salida sigue estando en 1. ¿Cuándo la salida se vuelve 0? Cuando lo pongo en este estado. Pongo en el reset de un 0 y pongo en el reset de un 1. Automáticamente la salida se pone en ¿qué? En 0. Pero si me devuelvo a este estado, la salida todavía sigue siendo ¿qué? 0. Entonces hay un comando para decirle set, que se ponga la salida en 1. Hay un comando para decirle reset, si póngase la salida en 0. Y hay un comando que es como de standby, ¿no? Se queda esperando o set o reset. Y hay un estado que no es permitido, este, ¿sí? Que es dígale set y dígale reset al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces ese estado igual no lo vamos a manejar porque no va a quedar configurado en ningún momento de nuestro circuito. Entonces, ya conociendo esto y conociendo esto, nosotros podemos empezar a ver cómo se comporta el circuito en general. Entonces, en primera medida, el condensador va a iniciar descargado porque está apagado. Yo no le he prendido la fuente, yo no le he hecho nada. Tan pronto yo prendo la fuente de la alimentación, ¿sí? Aquí hay 0 voltios en el condensador y esos 0 voltios se están devolviendo acá. O sea que este cable de acá tendrá ¿cuánto? 0 voltios. Y aquí empiezan a funcionar los comparadores. Entonces, primero que todo, este punto de acá, o cada uno de estos dos puntos, es un divisor de tensión. Entonces aquí alimentamos con 5, las 3 resistencias son iguales, entonces la tensión se va a repartir de manera uniforme en cada resistencia. O sea, 5 tercios, 5 tercios y 5 tercios. Listo, en voltios. Si mido de acá a acá, pues tengo 5 tercios, pero si mido de acá a acá, tengo 2 por 5 tercios. O sea, aquí tengo ¿qué? 10 tercios. Entonces, si acá tengo 0 voltios, ¿0 voltios es mayor que 5 tercios? 0 voltios es mayor que 5 tercios. No, nunca. Sí. Entonces aquí tendríamos ¿qué? 0 voltios, ¿no es cierto? Ahora, aquí. Pero sí llora. Aquí. Tengo 0 voltios aquí. Aquí tengo 10 tercios. Mayor 10 tercios es mayor que ¿qué? Que 0. Que 0. Entonces esta salida es ¿qué? 10 tercios. 5 voltios. Acuérdense. No solamente saca 0 o 5. Entonces, ¿en qué estado queda el latch? ¿Sí? Vean que reset en 0 y sed en 5. Reset en 0 y sed en 5. Entonces las salidas son 0 voltios. Entonces, si las salidas son 0 voltios, ¿sí? Tengo inactivo este transistor. O sea, es como si estuviera abierto. ¿Sí? O sea, no está conectado. Y si no está conectado, pues mi circuito es este. RA, RB y C. O sea, este de acá. Este cable de acá prácticamente no está dibujado aquí por una sencilla razón, porque la corriente que se va por acá es prácticamente ¿qué? Cero. Eso es debido a la construcción de estos comparadores. O sea, ellos perturban muy poco el circuito en donde están midiendo los voltajes positivo y negativo. Tienen una impedancia altísima de entrada, en algunos casos de hasta de 100 megas. Eso quiere decir que la corriente que se va por ahí es de picos, tantos picoamperios, o sea, por 10 a la menos 12. Entonces, pues no vamos a perturbar mucho nuestro circuito y podemos casi que decir que nuestro circuito de carga es así. Digo de carga porque en este caso es donde el condensador se está cargando a través de la fuente de 5 voltios y la resistencia de RA y RB. ¿Sí? Él tiene un tado de carga, acuérdense, de acuerdo a la construcción del circuito. En este caso el tado de carga pues es la resistencia de Thevenin por el condensador. La resistencia de Thevenin aquí tiene RA más RB. Entonces ahí tengo RA más RBI. ¿Sí? A eso, digamos que a esa tasa de tiempo se va a ir cargando. Acuérdense que se necesitan 5 tados para que él se cargue completamente, o 5 tados para que él se descargue completamente. En este momento estamos hablando de tiempo de carga. Entonces, aquí viene el gráfico. Inicialmente el condensador venía ¿qué? Descargado en 0. Prendía el circuito, él empezó a ¿qué? A cargarse. Listo. Paro en este punto. ¿Por qué razón? Porque el voltaje del condensador ya no vale 0. El voltaje del condensador está subiendo. ¿Qué sucede cuando el voltaje del condensador se encuentra por debajo de 10 tercios pero por encima de 5 tercios? ¿Cuánto da este? Está por encima de 5 tercios. O sea, esto es 5 tercios. O sea, el de más va a ser mayor que el de menos. Entonces aquí se vuelve ¿qué? 5. ¿Sí? Pero aquí, como este sigue siendo por menor que este, ¿sí? Pues este sigue siendo ¿qué? 5. Y si estamos en 5 y 5, el latch está en ¿qué? En no cambio. O sea que si este estaba en 0, sigue en 0. ¿Sí? Listo, o sea que él aquí sigue cargándose. Sigue cargándose, sigue cargándose, sigue cargándose, hasta que vuelve y llega a otro punto en los que los comparadores cambian.
¿Qué punto? 10 tercios, 10 tercios. un poquito por encima, así sea una milésima de voltio, ¿sí? ¿Por encima de qué? De 10 tercios. ¿Qué sucede si está una milésima por encima de 10 tercios? Aquí, este voltaje es más de 10 tercios, Más de ¿es 10 mayor tercios. que 5 tercios? Sí, o sea que esto sigue siendo Siendo ¿qué? 5 Cinco. voltios. ¿Sí o no? Ahora, este Bueno, voltaje de vamos a acá, empezar. ¿por qué? ¿Ha puesto el video? Ya están grabando. Entonces, este voltaje de acá ahora es mayor que 10 tercios, así sea Sí. una milésima. Entonces, este es mayor que este, entonces aquí la salida se vuelve ¿qué? 0 voltios. Entonces aquí va a tener 0 voltios. ¿En qué condición está el latch? Está En en 0. Ahora, set queda activo y reset pues inactivo. Eso quiere decir que la salida se va a volver 1. 1. No, yo no he entendido nada. Bueno, no un 5 voltio. voltios. 5 Toca voltios. que haga la siguiente. 5 voltios o un 1 lógico, ¿no? A su compañero le explica ayer, de paso. Es de paso práctica. Qué ¿No? Eso es bueno. confianza. Uno muchas veces refuerza mucho explicándole a alguien y ayudar. Entonces, cuando aquí aparecen los 5 voltios, es como si yo le dijera a este transistor que está funcionando como switch. ¿Sí? Oiga, conéctese. Conéctese. Y él conecta esto y prácticamente manda esto a tierra. ¿Sí? Eso quiere decir que ahora tengo otro circuito. ¿Qué circuito? Este de acá. ¿Sí? ¿Por qué desaparece la resistencia RA? Porque RA quedó conectada directo a qué? Directo a tierra. Y RB quedó también directo a tierra. Entonces aquí no afecta a RA. O sea, este es mi circuito. Claro. Y si el condensador estaba cargado, pues ahora se va a empezar a descargar. ¿Por qué? Por RB. Entonces, llego aquí, así sea una milésima por encima de 10 tercios, y ahí mismo cambió la condición a descarga y el voltaje volvió a caer. ¿Cayó por debajo de qué? De 10 tercios. Pero cuando ya sabemos que el voltaje del condensador está por debajo de 10 tercios, estas dos salidas se vuelven 5 y 5 y se quedan en la condición de qué? De no cambio. Y si no cambia y la salida estaba en 1, pues Sí, sigue siendo el circuito de abajo, o sea que él sigue ¿qué? Descargándose. Pero ¿con qué diferencia? Vean que el tau de descarga es solamente RB por C. O sea, el tau de carga es diferente al tau de ¿qué? De carga. O sea que él se va a cargar más lento de lo que se descarga. ¿Sí? Entonces, aquí traté de dibujarlo, ¿no? Se demora tanto tiempo cargando, pero se descarga mucho más rápido. ¿Sí? La cuestión es que él se va a descargar hasta que llegue nuevamente al punto ¿qué? 5 5 tercios. tercios. Cuando esté una milésima por debajo de 5 tercios, automáticamente Vuelve a este se pone en 0, cero. ¿sí? Esto se pone en 0 y él vuelve y pasa al circuito de carga. Y se la va a pasar carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, y conmutando pues entre un punto y otro. ¿Sí o no? Entonces, párenle olas. ¿Qué es todo esto? Este es el tiempo que él tarda ¿qué? Descargándose, ¿sí o no? Este es el tiempo que él tarda ¿qué? Cargándose. Y esta es la salida Q. O sea, esto que está aquí en morado es prácticamente ¿quién? Q. Es esta salida de acá. Entonces, mientras se está descargando, la salida Q está en 1. Mientras se está cargando, la salida Q está en ¿qué? En 0. ¿Sí? Y él está siempre cambie entre una y otra, entre una y otra. De tal manera que, como esto prácticamente si yo no la paso, eso se queda, siempre y cuando la electrónica no falle, eso se queda de manera perpetua ahí, cargando, descargándose, o generando 1, 0, 1, 0, que es lo que está haciendo continuamente ese aparatito que está ya montado. Sí, él tiene uno de estos, una pastilla ya que hace todo esto. Nosotros lo vamos a hacer de manera discreta, ¿sí? Pero pues eso ya lo tiene montado y ustedes ven que siempre hace el mismo ciclo. O sea, siempre y cuando tenga energía, seguirá siempre Pero oscilando. eso qué hace, o sea, Eso es lo que acabas cuenta de decir, de pero ¿para uno qué? a- Para generar la señal de reloj. Lo que pasa es que ese circuito, el tiempo que tarda en pasar, por decir algo, bueno, ahí está decreciendo, 9, 8, luego de 8 a 7, de 7 a 6, ese tiempo está dado por este periodo. Cada vez que ese sistema detecta un cambio de reloj, o sea, un flanco, cambio de 0 a 1, hay unas pastillas que manejan ese cambio y van contando los pulsos. Entonces lleva un pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, y eso después se traduce en una visualización que se mide como 8, 7, 6, 5, 4. Pero el que maneja, como dice, el tiempo de cada cuánto tiene que cambiar es una señal de reloj parecida a esta. Sí, de la manera que si yo disminuyo el tiempo de la señal, pues aumento la frecuencia. Ustedes ven que eso a veces va despepado, ¿no? 8, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y pita cada rato, y a veces lo cuadra para que lo haga bien lento, que es como ahorita está. Pero eso está cuadrado aquí prácticamente con la resistencia RA, la resistencia RB y el condensador. Si RA y RB
y C son grandes, estos tiempos de carga y tiempos de descarga van a ser grandes. Entonces el periodo de esto va a ser ¿qué? Va a ser grande y allá va a avanzar despacio. ¿Sí? Pero si tengo una resistencia muy pequeña y un condensador muy pequeño, pues los tiempos de carga y descarga van a ser muy rápidos, o sea, muy cortos. ¿Sí? Lo cual va a hacer que eso vaya a 9, 8, 7, 6. Si uno le pone Y uno ni siquiera alcance a ver, en algunos casos uno no alcanza a ver el cambio de los números. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea del laboratorio? Primero hay una parte teórica, ¿sí? Analítica. Usted no puede dejarla de hacer porque hasta que no haga eso no puede hacer la parte práctica. Entonces, ¿cuál es la parte analítica? Determinar matemáticamente a qué es igual el tiempo de descarga y el tiempo de carga como función de quién, de RA, RB y C. O sea, tiempo de descarga como función de RA, RB y C. También van a encontrar el tiempo de carga como función de quién, de RA, RB y C. O sea, son variables, por eso es que no tienen valores. La frecuencia en función de lo mismo, el ciclo útil en función de lo mismo. Ya les digo qué es el ciclo útil. ¿Cómo van a hacer ustedes para calcular este tiempo de descarga? Profe, el tiempo de descarga no era RB y RB. No, ese es el tau. Tau es diferente. Acuérdense que él se carga completamente o se descarga completamente en 5 taus. ¿Sí? O sea, tau no es ya el tiempo de carga. Tau es la constante de tiempo del sistema. ¿Sí? Entonces, párenle bolas. ¿Cómo van a hacer ustedes para hacer la parte analítica? Primero que todo, van a considerar cada cambio del circuito como si fuera un switch. O sea, aquí, en este punto, vamos a considerar tiempo igual 0. ¿Sí? ¿Cuánto valía el voltaje del condensador antes de 0? Vamos a suponer que valía precisamente esto, que es 10 tercios, que es el límite impuesto aquí por el divisor de tensión. O sea, antes de 0, ¿cuánto valía el voltaje del condensador? 10 tercios. Después de 0, ¿cómo es el circuito después de 0? Es este, porque es el circuito de descarga. ¿Sí? Pero yo sé que antes de 0 este voltaje valía ¿cuánto? 10 tercios. De ahí me va a aparecer una ecuación, o sea, un voltaje del condensador igual a un valor por E a la menos T sobre tau, ¿sí? En donde aplicando la que es la homogénea o la particular, o la forzada y la natural, pues obtengo una ecuación en términos de una exponencial, ¿sí? Ya con esa ecuación, a mí lo que me interesa es hallar este tiempo. Esa ecuación la tengo que igualar a ¿cuánto? La tengo que igualar a 5 tercios y despejar de ahí el tiempo. Y ese tiempo que despeje será ¿quién? El tiempo de descarga, ¿sí? Luego, para calcular el tiempo de carga, ¿qué hacen? Suponen ahora tiempo 0 acá. ¿Cuánto valía el voltaje del condensador antes de 0? 10 tercios. ¿Cuál es el circuito después de que cambió, digamos que el switch? Este de acá, tiempo de carga. Sí, bueno, el circuito de carga. Una vez tengan ustedes el cálculo para eso, de respuesta natural, ¿sí? De respuesta forzada, digamos que de la suma de las dos, ¿sí? Ustedes van a calcular el tiempo de ¿qué? El tiempo de carga. Ese tiempo de carga lo van a sacar precisamente en la ecuación que obtuvieron allá de carga del condensador, ¿sí? Ya con respuesta natural y respuesta forzada, la van a igualar a ¿cuánto? A 10 tercios. Y van a despejar el tiempo. Ese tiempo que despejen va a ser ¿el qué? El tiempo de carga. Y como todos lo están trabajando con letras, pues este tiempo le va a quedar en función de ¿quién? De RA, RB y C. Este también en términos de RA, RB y C, ¿sí? Esto en términos de RA, RB y C, RA, RB y C. Y lo último que tienen que calcular es la ecuación del ciclo útil. Entonces, esta ecuación del ciclo útil prácticamente me dice, en términos de porcentaje, ¿cuánto tiempo o qué porcentaje del periodo la salida dura en 1? ¿Sí? Vean que aquí tengo un periodo que es de acá hasta acá, ¿sí? Pero una porción de ese tiempo, ¿sí? La salida se vuelve 1 y el resto dura en 0. Entonces, si la salida durara la mitad del tiempo en 1 y la mitad del tiempo en 0, estaríamos hablando de un ciclo útil del 50%. 50% del tiempo del periodo dura en ¿qué? Dura en 1. Si esto dura solo el 25% de todo el periodo, pues será un ciclo útil de ¿qué? El 25%. Entonces aquí es medianamente sencillo calcular la ecuación de ciclo útil. ¿Por qué? Porque mientras él se está descargando, la salida está en 1. Entonces el tiempo de descarga, que es lo que dura ¿qué? En 1 dividido en el periodo completo. Eso ya me dará un porcentaje. ¿Sí? Y listo. Como ustedes ya tienen este y ya tienen estos dos, pues simplemente reemplazaría calcular el ciclo útil. Entonces eso es completamente analítico. Después, si viene la parte, digamos que de diseño y experimental. Después le dicen a ustedes, diseñe, obtenga unos valores de resistencias y condensadores,
Sí, bueno, un condensador y dos resistencias que hagan que usted tenga un ciclo útil del 40%, o sea, esto igual aquí a 0,4. Sí, porque esto es un valor entre 0 y 1. O sea, esto igual a 0,4 y que tenga una frecuencia de, por decir algo, de 1 kHz. Entonces, ¿esto igual a qué? A 1000. ¿Sí? Y con eso usted tiene prácticamente dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Dos ecuaciones con RA, RB y C. Entonces, ¿cómo hace uno para solucionar eso? Pues me busco un condensador y asigno, digamos que de primera mano, un valor de un condensador, 10 microfaradios. ¿Por qué? Porque es el condensador que tengo. ¿Sí? Y con eso calculo ahora sí RA y RB. Ahí sí ya me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿de acuerdo? Siempre se empieza definiendo el condensador, porque es el más difícil de tratar de variar. Las resistencias podemos o ser resistencias en paralelo, resistencias en serie, o podemos poner trimmers o potenciómetros y ajustar un valor específico. Pero encontrar un condensador variable que nos dé buenos resultados, pues no es que sea muy fácil. Entonces siempre definimos un condensador fijo y calculamos unas resistencias que sí son las que podemos determinar fácilmente, ¿de acuerdo? Y después de eso ya comprueban los tiempos de error, que efectivamente la práctica sí tenga el tiempo de descarga tanto, el tiempo de carga tanto, y acabamos. Si uno le pone un condensador de 10.200 microfaradios, ¿cuánto necesita de resistencia? Entre más grande sea el condensador, quiere decir que si usted necesita tiempos, por decir algo, más largos, ¿sí? Sus resistencias tienen que ser más grandes. O sea, un condensador más grande se va a demorar más tiempo en descargar, ¿sí? Si usted lo quiere descargar muy rápido, tendrá que poner unas resistencias muy pequeñas. Y si pone resistencias muy pequeñas, en algún momento va a pasar mucha corriente por esas resistencias. Y si no son de adecuado bateaje, se le van a quemar, ¿sí? O digamos que lo contrario, si usted pone un condensador muy pequeño y usted necesita tiempos muy largos, o sea, digamos que un periodo o una frecuencia muy lenta, o sea, por decir algo de un segundo, y su condensador es de 1 picofaradio, ¿sí? Sus resistencias tienen que ser grandísimas para que ese condensador se descargue muy lentamente. Entonces, usted ya va a empezar a poner resistencia en términos de megas, ¿sí? Y digamos que entre resistencias más grandes, las tolerancias hacen que su descuadre sea mayor. ¿Sí? Será del 5%, si es que es del 5%, pues que una cosa es un 5% en un K y otra cosa es un 5% en un mega. ¿Sí me explico? ¿No me explico? Sí, son magnitudes obviamente diferentes. Entonces uno procura que la selección del condensador esté asociada obviamente con el valor de las resistencias. Si usted pone un condensador muy pequeño, usted sabe que las resistencias le van a quedar gigantes. ¿Sí? Si usted pone un condensador muy grande, usted sabe que las resistencias le van a quedar muy pequeñas. Entonces es un balance entre los dos. Yo escojo el condensador, pero sé que eso me va a afectar las resistencias. ¿Sí me hago entender? ¿Fácil, sí o no? Yo no entendí. Usted llegó tarde, ¿no? Vea, ahí está el video. Si acaso grabar todo.